El viento soplaba sin descanso sobre las vastas estepas, arrastrando consigo el eco de un mundo que pocos habían visto y menos aún comprendido. Allí, donde la tierra parecía no tener fin y el horizonte se fundía con el cielo en una línea infinita, vivían los escitas. No eran un pueblo como los demás. No construían ciudades de piedra ni levantaban templos que desafiaran el paso del tiempo. Su hogar era el movimiento, su identidad el viaje, su ley la fuerza y la libertad. Desde tiempos que nadie podía recordar, sus caballos habían marcado el pulso de la estepa. Cada niño nacía con el destino atado a la montura. Cada guerrero crecía con el arco en la mano, aprendiendo a tensar la cuerda antes incluso de comprender el peso de la vida. La tierra no les pertenecía, y sin embargo la dominaban. No la cultivaban, pero sabían leer sus señales: el cambio del viento, el silencio de los animales, la amenaza invisible que se escondía más allá de las colinas. En aquellas llanuras interminables, la tribu de Arphoxai avanzaba lentamente. Sus carros cubiertos formaban un círculo móvil, una fortaleza viva que se desplazaba con el ritmo de los rebaños. Dentro de ellos viajaban las mujeres, los niños, los ancianos y también los tesoros: pieles, armas, objetos de oro que brillaban como pequeños fragmentos del sol. Arphoxai, el líder, no era el más fuerte ni el más joven, pero su mirada contenía la sabiduría de incontables inviernos. Había visto caer a enemigos más poderosos que tormentas. Había guiado a su gente a través de sequías, invasiones y traiciones. Sabía que el peligro no siempre venía con ruido. A veces se acercaba en silencio. Aquella mañana el aire era distinto. Los caballos estaban inquietos. Sus orejas se movían nerviosas, sus pasos eran cortos, tensos. Los perros, normalmente alertas pero tranquilos, gruñían hacia la nada. Y los guerreros, incluso los más experimentados, sentían una presión invisible en el pecho, como si la estepa misma contuviera el aliento. «No es un buen día», murmuró uno de ellos. Arphoxai no respondió de inmediato. Observaba el horizonte. Allí, en la distancia, una línea oscura comenzaba a formarse. No era una tormenta. No era polvo levantado por animales salvajes. Era algo más organizado, más frío. Jinetes. Muchos. El mensaje corrió como fuego entre la tribu. Las mujeres comenzaron a asegurar los carros. Los niños fueron llevados al centro del círculo. Los ancianos se prepararon para lo inevitable. Y los guerreros montaron. No había miedo en sus rostros, solo concentración. Sabían lo que significaba aquel momento. En la estepa no existían las fronteras, pero sí el dominio. Y aquel grupo que se acercaba venía a reclamarlo. El sonido de los cascos creció como un trueno lejano. Pronto, las figuras se hicieron visibles. Hombres cubiertos con armaduras ligeras, lanzas brillando bajo el sol, estandartes ondeando como lenguas de fuego. No eran escitas. Su forma de moverse, su formación, su rigidez, todo los delataba. Eran invasores. Arphoxai levantó la mano y su gente se detuvo. No cargaron de inmediato. No era su manera. Los escitas no luchaban como los demás pueblos. No formaban filas ni buscaban el choque directo. Ellos eran el viento. Invisibles, impredecibles, mortales. El primer silbido rompió el silencio. Una flecha, luego otra, y otra más. El cielo se oscureció por un instante, cubierto por una lluvia de muerte que cayó sobre los jinetes enemigos. Algunos cayeron al instante, otros gritaron, confundidos, incapaces de responder a un enemigo que aún no podían tocar. Entonces los escitas se movieron. Como una ola, se dispersaron en todas direcciones, disparando sin detenerse, girando sus cuerpos sobre los caballos con una precisión imposible.
Cada flecha encontraba su objetivo. Cada movimiento era parte de un arte que habían perfeccionado durante generaciones. El enemigo intentó reagruparse, formar líneas, responder con orden. Pero la estepa no obedecía sus reglas. Allí, el orden era una ilusión y el caos era un arma. Arpóxai avanzó entre el combate, su arco tensándose una y otra vez. Sus ojos no mostraban emoción, solo cálculo. Sabía que no se trataba solo de ganar. Se trataba de sobrevivir, de proteger a su gente, de mantener vivo un modo de vida que ningún invasor podía comprender. El enfrentamiento no duró horas. En la estepa, la guerra era rápida, brutal, decisiva. Cuando el polvo se asentó, el silencio volvió. Los cuerpos yacían esparcidos, los caballos sin jinete vagaban sin rumbo, y el viento, indiferente, continuaba su camino. Los escitas no celebraron, nunca lo hacían. Recogieron lo que necesitaban, ayudaron a los heridos, y sin detenerse demasiado, comenzaron a moverse de nuevo. Porque sabían una verdad que ningún imperio había logrado aceptar del todo. En la estepa, quedarse era morir. Y ellos, los hijos del viento, habían nacido para no detenerse jamás. El viento no olvidaba, ni los hombres. Mientras la tribu de Arpóxai retomaba su marcha, el eco de la batalla aún vibraba en el aire, como si la propia estepa susurrara los nombres de los caídos. No había cantos, no había fuego de celebración. Solo el sonido constante de las ruedas, el crujir de la madera, el resoplido de los caballos. La vida seguía, porque debía seguir. Pero algo había cambiado. Los exploradores regresaron al caer la tarde, sus rostros cubiertos de polvo, sus miradas más pesadas que de costumbre. No traían buenas noticias. Nunca lo hacían cuando volvían tan rápido. Habían visto más. No era un solo grupo, era un ejército. Lejos, más allá de las colinas bajas donde la hierba se volvía más seca y el viento más áspero, se movía una fuerza mayor. Carros pesados, filas de infantería, jinetes organizados como si cada uno fuera una pieza dentro de una máquina perfecta. No eran tribus errantes, eran hombres de imperio, y venían en busca de algo. Arpóxai escuchó en silencio. No interrumpió. No hizo preguntas innecesarias. Solo asintió una vez, lentamente, como si aquella noticia no fuera una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya sabía, porque la estepa siempre atraía a los ambiciosos. Siempre. Primero venían con curiosidad, luego con miedo, después con deseo, y finalmente con guerra. Aquella noche, el círculo de carros se cerró más de lo habitual. Las hogueras eran pequeñas, casi invisibles, como si quisieran esconderse de la oscuridad. Los guerreros no dormían profundamente. Nadie lo hacía. En el centro del campamento, Arpóxai se reunió con los más veteranos, hombres cuyos cuerpos estaban marcados por cicatrices que contaban historias de generaciones. Hombres que habían visto morir a padres, hermanos, hijos, y aún así seguían cabalgando. «No luchan como los otros», dijo uno. «No huyen, no se dispersan». «Porque no han aprendido», respondió otro. «Aún creen que la tierra puede obedecerles». Arpóxai permanecía en silencio. Sus pensamientos estaban en otra parte. Recordaba historias antiguas, transmitidas por ancianos que ya no vivían, relatos de grandes reyes que habían intentado dominar la estepa. Hombres que habían llegado con miles de soldados, con armas brillantes, con promesas de gloria. Todos habían fallado, pero cada uno había dejado algo atrás: sangre, fuego, cambio. «No debemos enfrentarlos de frente», dijo finalmente. «No ahora». Las miradas se cruzaron. Algunos asintieron. Otros apretaron los labios. No todos entendían, pero todos obedecían.
Al amanecer, la tribu ya se movía, no hacia el enemigo, sino lejos de él. Los carros avanzaban en silencio, levantando apenas polvo. Los rebaños eran guiados con cuidado, los niños instruidos para no hacer ruido. Era una retirada, sí, pero no una huida. Era una trampa. Los escitas no defendían territorio, defendían el tiempo, y el tiempo estaba de su lado. Días después, el ejército invasor llegó al lugar donde había tenido lugar la batalla. Encontraron cuerpos, restos de flechas, huellas, muchas huellas, pero no encontraron enemigos, solo vacío. Avanzaron, y la estepa comenzó a cerrarse sobre ellos. El sol caía implacable durante el día, quemando la piel, agotando a los hombres. Las noches eran frías, silenciosas, llenas de sombras que parecían moverse. El agua escaseaba, los animales se inquietaban, las provisiones disminuían, y siempre, en la distancia, sombras. Jinetes que aparecían y desaparecían como fantasmas. Una flecha aquí, otra allá. Nunca un enfrentamiento directo. Nunca una batalla que pudieran ganar. El miedo comenzó a crecer. No era el miedo al enemigo visible. Era algo más profundo, más antiguo. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a la tierra que no se dejaba conquistar. Una noche, cuando el viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor de la hierba seca y la muerte, los escitas atacaron de nuevo, no con fuerza, sino con precisión. Incendiaron los carros de suministros, cortaron las líneas de retirada, mataron a los centinelas sin hacer ruido, y antes de que el caos pudiera organizarse, desaparecieron otra vez. El ejército comenzó a desmoronarse, no por una gran derrota, sino por 1000 pequeñas heridas, por la falta de descanso, por el hambre, por la desesperación. Arphoxai observaba desde una colina lejana, su silueta recortada contra el cielo gris. No sonrió, nunca lo hacía. Sabía que aquello aún no había terminado, porque los hombres de imperio no aceptaban la derrota fácilmente, y cuando se daban cuenta de que no podían controlar la estepa, intentaban destruirla. El viento cambió de dirección, y con él llegó algo nuevo, algo que ni siquiera los escitas podían prever. El viento cambió, y con él el destino. No fue un cambio brusco, ni un rugido repentino del cielo. Fue algo más sutil. Una alteración en el aire, en el olor de la tierra, en el comportamiento de los animales. Los caballos comenzaron a mostrarse inquietos, incluso antes del amanecer. Las aves, que normalmente cruzaban el cielo en rutas invisibles pero constantes, desaparecieron. La estepa, por primera vez en mucho tiempo, parecía contenerse. Arphoxai lo sintió antes de verlo. Desde lo alto de una elevación baja, donde el terreno se ondulaba como un mar petrificado, observó el horizonte. Y allí, donde el cielo debería haber sido claro, una mancha oscura comenzaba a crecer. No era polvo levantado por ejércitos. No era humo. Eran nubes, pero no nubes comunes. Eran densas, pesadas, casi negras, avanzando como una muralla viva que devoraba la luz. El viento, que siempre había sido un aliado, ahora soplaba de forma errática, cambiando de dirección sin aviso, arrastrando consigo un frío extraño, fuera de estación. «Tormenta», susurró uno de los guerreros a su lado. Arphoxai negó lentamente. No, y no lo era. El primer relámpago no iluminó el cielo, lo rasgó. Un destello blanco, brutal, seguido por un trueno que no parecía venir del cielo, sino de las entrañas de la tierra. Los caballos relincharon, algunos se encabritaron, otros intentaron huir sin dirección. Y entonces comenzó. La lluvia cayó como si el cielo se hubiera abierto. No era una lluvia suave. Era violenta, densa, golpeando la tierra con fuerza, convirtiendo la estepa en un campo traicionero en cuestión de minutos.
El suelo, que siempre había sido firme, comenzó a ceder. El barro atrapaba las ruedas de los carros, ralentizaba a los animales, hacía imposible el movimiento rápido. Los escitas, hijos del viento y de la velocidad, estaban siendo detenidos, y no eran los únicos. A varios días de distancia, el ejército invasor también quedó atrapado bajo la tormenta. Sus formaciones, diseñadas para la disciplina y el orden, comenzaron a romperse. Los carros pesados se hundían en el barro. Los soldados perdían el equilibrio. Las armas se volvían difíciles de manejar. La naturaleza no distinguía entre ellos. Pero los escitas, ellos dependían de ella. Durante 3 días, la tormenta no cesó. 3 días en los que el mundo pareció deshacerse. Los ríos crecieron, desbordándose en caminos que antes no existían. Las colinas se convirtieron en trampas de lodo. El cielo permaneció oscuro, como si el sol hubiera abandonado la tierra. Y en medio de todo eso, el equilibrio cambió. Cuando finalmente la lluvia se detuvo, la estepa ya no era la misma. Los caminos habían desaparecido. Las huellas se habían borrado. Y por primera vez, los escitas no sabían exactamente dónde estaba el enemigo, ni dónde estaban ellos mismos. El campamento de Arphoxai se había fragmentado. Algunos carros se habían separado durante la tormenta, arrastrados por el pánico de los animales. Grupos enteros habían perdido contacto. Los exploradores, enviados en todas direcciones, regresaban con información incompleta, contradictoria. El caos había alcanzado a quienes lo dominaban. Aquella noche, sin fuego, sin sonido, Arphoxai permanecía despierto. Escuchaba, no a los hombres, sino a la tierra. Y lo que escuchaba no le gustaba, porque en ese silencio, en esa calma tensa después de la tormenta, había algo nuevo. Algo que no pertenecía ni a su pueblo ni al enemigo. Algo que se movía con intención. Al amanecer, lo encontraron. Uno de los exploradores regresó a toda velocidad, su caballo cubierto de espuma, su rostro pálido, sus ojos abiertos con un miedo que no correspondía a un simple enemigo. «Hay otros», dijo, apenas capaz de respirar. «No son como ellos. No son como nosotros». El campamento se tensó. «¿Cuántos?», preguntó un guerrero. El explorador negó con la cabeza. «No lo sé. No se mueven como un ejército. Pero están organizados». Arphoxai se acercó. «¿Qué viste?». El hombre dudó. Y ese instante de duda fue más inquietante que cualquier respuesta. «Vi fuego», dijo finalmente. «Pero no fuego de campamento. Fuego controlado. Líneas de fuego, como si marcaran el suelo». Un murmullo recorrió el círculo. Los escitas no usaban fuego así. El enemigo tampoco. «¿Y sus armas?», continuó el explorador. «No son arcos, no son lanzas como las nuestras. Son más largas y brillan incluso sin sol». El silencio se volvió pesado. Arphoxai cerró los ojos por un instante. Y en ese breve momento comprendió algo que no necesitaba palabras. La estepa estaba cambiando. Ya no era solo una lucha entre hombres, era algo más grande, más antiguo, más peligroso. Cuando abrió los ojos, su decisión ya estaba tomada. «Nos moveremos», dijo. «No hacia ellos, ni lejos». Los guerreros lo miraron, confundidos. «Nos moveremos a través de ellos, porque en la estepa sobrevivía no el más fuerte, ni el más rápido, sino el que entendía cuándo el mundo dejaba de ser el mismo. Y aquel mundo acababa de cambiar para siempre. El mundo no volvió a ser el mismo después de la tormenta. La estepa, que durante generaciones había sido un mapa vivo en la mente de los escitas, ahora era un territorio extraño. Los caminos invisibles que guiaban a los clanes habían desaparecido. Las señales que antes eran claras, la inclinación de la hierba, la dirección del viento, el curso de los ríos,
se habían vuelto ambiguas, traicioneras. Pero lo más inquietante no era la tierra, era el silencio. No el silencio natural de la estepa, ese que estaba lleno de vida oculta, de susurros lejanos y movimientos invisibles. No, este era un silencio distinto, un silencio contenido, como si algo estuviera esperando. Arpoxai lo sentía en cada paso. La tribu avanzaba con cautela, más compacta que antes, como si instintivamente buscaran protección en la cercanía. Los guerreros ya no cabalgaban con la misma libertad. Sus movimientos eran más medidos, sus miradas más tensas. Y entonces los encontraron. No fue un encuentro como los anteriores. No hubo señales previas. No hubo sombras en la distancia. Simplemente estaban allí. Figuras inmóviles sobre una elevación baja, recortadas contra el cielo gris. No eran muchos, tal vez una docena, pero su presencia pesaba más que la de cualquier ejército. No llevaban armaduras pesadas, no como los invasores. Sus cuerpos estaban cubiertos por capas oscuras, adaptadas al movimiento, no al desfile. Sus armas, largas, delgadas, reflejaban una luz tenue incluso bajo el cielo nublado. Y no se movían, ni siquiera cuando los escitas se acercaron. Un murmullo recorrió las filas. Aquello no era normal. En la estepa todo se movía, todo reaccionaba, todo respondía al peligro. Pero ellos esperaban. Arpoxai avanzó unos pasos, su caballo lento, controlado. No levantó el arco. No dio ninguna señal de ataque. Observaba. Y ellos lo observaban a él. El tiempo pareció detenerse, hasta que uno de los desconocidos dio un paso al frente. Su movimiento fue preciso, casi mecánico. No había duda, no había tensión, solo intención. Levantó su arma, no como un guerrero que amenaza, sino como alguien que señala, hacia el suelo, y entonces lo vieron. Líneas, trazadas en la tierra, oscuras, quemadas, formando patrones que no eran naturales, no eran caminos, no eran marcas de animales, eran símbolos. Un escalofrío recorrió a los escitas. Aquello no pertenecía a su mundo. El hombre habló, pero no en su lengua, ni en la de los invasores. Era un sonido extraño, áspero, como si las palabras fueran forzadas a existir. Y aún así, algo en su tono era claro. Advertencia. Arpoxai descendió de su caballo. El gesto sorprendió a todos, incluso a los desconocidos. Caminó lentamente hacia las marcas en el suelo. Se agachó. Pasó la mano sobre una de las líneas negras. La tierra estaba fría. Demasiado fría. Como si el fuego que la había marcado no fuera un fuego normal. Levantó la mirada. Y en ese instante comprendió. Aquellos hombres no venían a conquistar. Venían a controlar. El enemigo que habían estado siguiendo, el ejército, no era el verdadero peligro. Era solo una parte, una herramienta. Detrás de ellos, algo más grande se movía. Algo que no dependía de la fuerza ni del número. Algo que entendía la estepa de una forma distinta. Más profunda, más peligrosa. El desconocido dio otro paso, y esta vez señaló hacia el horizonte, hacia donde el sol debería haber estado, pero no estaba. Una sombra lo cubría, no una nube, no tormenta, una sombra, fija, lejana, pero creciendo. El corazón de los guerreros escitas comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por reconocimiento, porque en lo más profundo de su memoria colectiva, en historias antiguas que pocos recordaban por completo, ya habían oído hablar de algo así. Arpoxai se levantó lentamente. Sus ojos ya no buscaban respuestas. Habían encontrado algo peor. Certeza. Se giró hacia su gente, y por primera vez en muchos años, dudó un instante antes de hablar. Esto no es una guerra. El viento sopló, débil, incierto. Es el comienzo de algo que no podemos detener.
Los desconocidos no se movieron, no atacaron, no hablaron de nuevo. Simplemente observaron, como si ya supieran lo que iba a suceder. Y en la distancia, la sombra creció un poco más. El silencio que siguió no fue natural. No fue el silencio de la calma, ni el de la espera antes de la batalla. Era un vacío tenso, como si la estepa misma estuviera escuchando. Como si todo, el viento, la tierra, los animales, se hubiera detenido para observar lo que vendría. Arpoxai no apartó la mirada de la sombra en el horizonte. No crecía rápido, pero crecía. Y eso era suficiente. Los desconocidos permanecían inmóviles, como figuras talladas en piedra. No mostraban prisa, no mostraban miedo. Era como si el tiempo no tuviera el mismo peso para ellos. Eso era lo más inquietante, porque en la estepa todo dependía del tiempo. Un error en el momento equivocado significaba la muerte. Un retraso podía condenar a toda una tribu, pero ellos no parecían jugar con esas reglas. Uno de los jóvenes guerreros escitas, incapaz de soportar más la tensión, avanzó un paso. «¿Qué son?», susurró, más para sí mismo que para los demás. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. Arpoxai finalmente se giró. «Nos vamos». La orden fue clara, sin discusión. Pero esta vez el movimiento no fue inmediato. Había dudas, no sobre la autoridad de Arpoxai, sino sobre la dirección. Porque por primera vez no estaba claro hacia dónde huir, ni siquiera si huir era la respuesta. Los carros comenzaron a girar lentamente. Los caballos fueron guiados con cuidado. Los niños que normalmente preguntaban permanecían en silencio, percibiendo el peso del momento sin comprenderlo del todo. Y mientras la tribu se alejaba, los desconocidos no los siguieron. No intentaron detenerlos. No hicieron nada. Eso era lo peor, porque significaba que no era necesario. El viaje continuó durante horas, luego días. La estepa seguía cambiada. Los ríos habían alterado su curso. Las colinas parecían distintas, incluso el cielo. El cielo no era el mismo. Había una opacidad en la luz, como si el sol estuviera siendo observado desde otro lugar. Y siempre, en la distancia, la sombra. No importaba cuánto avanzaran, no importaba cuánto cambiaran de dirección, la sombra permanecía, como si no los siguiera, sino que los esperara. En la tercera noche ocurrió algo que ninguno olvidaría. El fuego del campamento, pequeño y cuidadosamente oculto, comenzó a comportarse de forma extraña. Las llamas no danzaban con el viento, no se inclinaban, no parpadeaban, subían rectas, inmóviles, como si algo las sostuviera. Un murmullo recorrió el campamento. Los ancianos se miraron entre sí. Uno de ellos, el más viejo, cuya voz rara vez se escuchaba, habló por primera vez en muchos inviernos. Esto ya pasó. Todos lo miraron. Hace mucho tiempo, continuó, antes de los padres de nuestros padres, cuando los cielos también cambiaron y la tierra dejó de reconocer a los hombres. Arpoxai se acercó lentamente. ¿Qué ocurrió? El anciano lo miró con ojos nublados, pero llenos de algo que no era debilidad, era memoria. Desaparecieron. Un escalofrío recorrió el grupo. Tribus enteras, sin guerra, sin huellas, sin sangre. El silencio se volvió más pesado. ¿Por qué?, preguntó alguien. El anciano negó lentamente. Nadie lo supo, porque nadie regresó para contarlo. El fuego seguía ardiendo sin moverse. El viento había desaparecido por completo. Y entonces, un sonido. No fuerte, no inmediato, pero imposible de ignorar. Un pulso, como un latido. Lento, profundo. Venía de la tierra. Los caballos comenzaron a agitarse, tirando de las riendas, golpeando el suelo. Algunos intentaron huir, otros simplemente temblaban. El pulso se repitió, más fuerte, más cercano.
Arpoxai levantó la cabeza, y en ese instante la vio. La sombra ya no estaba en el horizonte, estaba allí, frente a ellos, no como una forma definida, sino como una ausencia, un vacío en el aire, donde la luz no podía existir. No tenía bordes claros, no tenía movimiento visible, pero estaba creciendo, silenciosamente, inevitablemente. Nadie habló, nadie se movió, porque todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. No se trataba de luchar, no se trataba de escapar, se trataba de algo más antiguo, algo que no seguía las reglas de los hombres. El pulso volvió a resonar, y esta vez, algo dentro de la sombra respondió, algo que comenzaba a despertar. El pulso no se detuvo, se hizo más lento, pero más profundo, como si algo inmenso respirara bajo la tierra, despertando tras un sueño que había durado siglos, quizá milenios. Cada vibración atravesaba los cuerpos, no como un sonido, sino como una presencia que se imponía desde dentro. Los escitas no eran hombres que temieran fácilmente. Habían enfrentado ejércitos, tormentas, hambre, traición. Habían visto la muerte de cerca tantas veces que ya no la reconocían como un enemigo, sino como una compañera inevitable. Pero aquello no era muerte, era otra cosa. Los caballos comenzaron a retroceder, resistiéndose a avanzar. Algunos se desplomaron, incapaces de soportar la presión invisible. Los perros, que jamás abandonaban a sus dueños, huyeron hacia la oscuridad sin mirar atrás. Y la sombra siguió creciendo. No avanzaba como lo haría un enemigo. No se desplazaba. Simplemente ocupaba más espacio, como si la realidad misma se retirara ante ella. Arpoxai dio un paso al frente, no por valentía, sino porque entendía que quedarse atrás no cambiaría nada. Sus ojos no parpadeaban. Observaba. Intentaba comprender. Pero no había lógica en aquello. No había estrategia. No había forma de combatirlo. El anciano volvió a hablar, su voz apenas un susurro que parecía venir de otro tiempo. No la mires demasiado tiempo. Algunos bajaron la vista de inmediato, otros no pudieron, porque había algo en esa oscuridad que atraía, no con belleza, sino con una curiosidad primitiva, peligrosa, el deseo de entender lo incomprensible. Uno de los jóvenes guerreros dio un paso más, luego otro. Su respiración era irregular, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la sombra. «¿Qué es?», murmuró. Nadie respondió, porque la respuesta ya no importaba. El joven extendió la mano y en el instante en que sus dedos cruzaron el límite invisible, desapareció. No hubo grito, no hubo lucha, no hubo sangre. Simplemente dejó de existir. El espacio que ocupaba se cerró como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró, porque todos habían visto lo mismo. Y todos comprendieron. Aquello no mataba, borraba. Arpoxai cerró los ojos un instante, solo uno, pero fue suficiente. Cuando los abrió, ya no quedaba duda. «Nos dividiremos». Las palabras cayeron como piedra. Algunos lo miraron con incredulidad. «No podemos permanecer juntos», continuó. «Si esto crece, nos encontrará a todos». «Pero», intentó decir uno de los guerreros. «No hay pero». Su voz fue firme, más firme que nunca. «Si nos separamos, algunos sobrevivirán». El peso de la decisión cayó sobre todos. Separarse significaba debilidad, significaba perder fuerza, significaba exponerse, pero también significaba esperanza, pequeña, frágil, pero real. Los grupos comenzaron a formarse en silencio. No hubo discusiones, no hubo despedidas largas, solo miradas. Miradas que decían lo que las palabras no podían, porque todos sabían que muchos no volverían a verse. Arpoxai eligió quedarse con uno de los grupos más pequeños, no el más fuerte,
no el más preparado, sino el que necesitaba más guía, porque entendía que la fuerza ya no era lo que importaba. Cuando el primer grupo partió, la sombra pareció reaccionar. No se movió, pero el pulso cambió, más rápido, más presente, como si hubiera notado la división, como si aprendiera. Los escitas, los hijos del viento, por primera vez, eran perseguidos por algo que no necesitaba correr. La noche cayó sin estrellas. El cielo era una extensión de la misma oscuridad que se extendía sobre la tierra. Y en esa oscuridad, algo más comenzó a moverse. No dentro de la sombra, sino fuera de ella. Figuras, difusas, humanas, pero no del todo. Caminaban lentamente, como si estuvieran aprendiendo a moverse, como si cada paso fuera nuevo. Arpoxai las vio, y en su interior algo se quebró, porque reconoció esas formas, no por lo que eran, sino por lo que habían sido: hombres, escitas. El joven que había desaparecido ya no estaba, pero algo con su forma. Caminaba ahora en la oscuridad, sin rostro, sin alma, sin vida. El anciano cayó de rodillas. Ya no es solo la sombra. Nadie respondió, porque ya no había palabras suficientes. El pulso volvió a resonar, y esta vez no venía solo de la tierra, venía de todas partes, como si el mundo entero comenzara a latir al mismo ritmo. La noche ya no era noche, era un reflejo de la sombra. El cielo, antes abierto e infinito, ahora parecía bajo, pesado, como si descendiera lentamente sobre la tierra. No había estrellas, no había luna, solo una oscuridad uniforme que absorbía todo, incluso el pensamiento. Los grupos que se habían separado avanzaban en direcciones distintas, pero ninguno escapaba realmente, porque aquello no tenía dirección. Arpoxai cabalgaba en silencio, rodeado por un pequeño grupo de guerreros, mujeres y niños. Nadie hablaba. Nadie hacía preguntas. Las palabras se habían vuelto inútiles. Solo quedaba el instinto. Y el instinto gritaba una sola cosa: moverse, siempre moverse. Pero incluso eso comenzaba a perder sentido. Uno de los guerreros, que iba en la retaguardia, levantó la mano de pronto. «Escuchad». Todos se detuvieron. Al principio, nada. Luego, un sonido. Pasos. No de caballos, no de carros. Pasos humanos. Lentos, arrastrados, regulares, demasiado regulares. Arpoxai giró lentamente y los vio. Figuras emergiendo de la oscuridad. No corrían, no atacaban, solo caminaban. Sus movimientos eran torpes, como si cada gesto fuera una imitación imperfecta de la vida. Sus cuerpos reconocibles, pero vacíos. Sus rostros ausentes. No eran enemigos, no eran vivos, pero tampoco eran muertos. Eran algo intermedio, algo que no debería existir. Uno de los niños sollozó. Una mujer lo abrazó con fuerza, cubriéndole los ojos. «No mires». Pero ya era tarde, porque no era la vista lo que atrapaba. Era la sensación. Algo en ellos llamaba, no con voz, sino con presencia. Un tirón invisible, como si parte de cada persona quisiera acercarse, entender, unirse. Arpoxai tensó su arco, disparó. La flecha atravesó el pecho de una de las figuras. No reaccionó, no cayó, no sangró. Siguió caminando. Entonces lo comprendieron. No se podía luchar contra eso. Los guerreros comenzaron a retroceder lentamente. No huyeron, aún no, pero el control se deslizaba. «Más rápido», ordenó Arpoxai. El grupo se movió, primero al paso, luego al trote, luego al galope, pero los pasos no desaparecieron, no se aceleraron, no se quedaron atrás. Seguían allí, siempre a la misma distancia, como si no importara cuánto corrieran, como si la distancia ya no fuera real. El pánico comenzó a filtrarse, no en gritos, sino en respiraciones cortas, en miradas nerviosas, en manos que apretaban con demasiada fuerza las riendas.
Y entonces, uno de ellos se detuvo. Un joven, no el mismo de antes, otro, se quedó quieto. «¿Qué haces?», gritó uno. No respondió. Solo giró lentamente. Miró hacia las figuras y comenzó a caminar hacia ellas. «¡No!». Dos guerreros saltaron de sus caballos, corrieron hacia él, lo sujetaron. Pero el joven no luchaba, no gritaba, no suplicaba, solo avanzaba, como si ya no decidiera, como si algo dentro de él hubiera cambiado. «¡Sujétalo!». Intentaron arrastrarlo, pero su cuerpo se volvió pesado. No físicamente, sino de otra manera, como si el mundo lo reclamara. Y en el instante en que una de las figuras estuvo lo suficientemente cerca, el joven dejó de resistir, y ellos lo soltaron, no por elección, sino porque ya no había nada que sostener. Su mirada se apagó, su cuerpo se enderezó, y sin una palabra, se unió a los otros. Los escitas retrocedieron. Ahora sí, huyeron, no como guerreros, sino como hombres que habían comprendido algo demasiado grande. El viento no regresó. El sonido de los cascos ya no llenaba el aire. Solo quedaba ese ritmo constante. Pasos. Siempre pasos. Arpóxai no miró atrás. Sabía lo que vería. Y sabía que verlo no cambiaría nada. Pero dentro de él, una certeza crecía. No estaban siendo cazados. No estaban siendo perseguidos. Estaban siendo transformados. La estepa ya no era un lugar. Era un proceso. Y ellos ya formaban parte de él. A lo lejos, más allá de lo que quedaba del horizonte, la sombra pulsó nuevamente, más fuerte, más viva, y por primera vez pareció tener forma, no clara, no definida, pero suficiente. Suficiente para que el corazón de Arpóxai se detuviera un instante. Porque en esa forma había algo familiar, algo que no quería reconocer, algo que no debía existir, el reflejo de un hombre, pero no uno cualquiera, un líder, un rey, un rostro que la estepa recordaba y que jamás debería haber regresado. La forma no desapareció. No fue una ilusión nacida del miedo ni un engaño de la oscuridad. Permaneció allí, suspendida dentro de la sombra, incompleta y sin embargo inconfundible. Un hombre, no en carne, no en vida, sino en recuerdo. Arpóxai sintió como su respiración se detenía por un instante, como si su propio cuerpo dudara en seguir existiendo ante aquello que veía. No era solo la figura, era lo que representaba. Porque en la estepa los nombres no morían, se convertían en viento, en historia, en advertencia. Y aquel rostro pertenecía a una de esas advertencias. No dijo nada, no podía, pero los más ancianos, aquellos que aún conservaban fragmentos de relatos antiguos, comenzaron a murmurar entre sí. Palabras olvidadas. Nombres que no debían pronunciarse. No es posible. Eso ya terminó. Hace generaciones. El grupo seguía avanzando, pero ya no era una huida. Era un desplazamiento sin rumbo claro, como si el movimiento fuera lo único que evitaba que la mente se rompiera. Detrás de ellos, los pasos continuaban, siempre a la misma distancia, siempre presentes, y ahora más numerosos. Arpóxai cerró los ojos un instante, pero esta vez no fue para evitar ver, fue para recordar las historias de su padre y del padre de su padre. Relatos contados junto al fuego, cuando la noche era segura y el mundo tenía sentido. Historias de un rey escita que había intentado hacer lo que nadie antes había osado: detener la estepa, dominarla, convertirla en algo fijo. Había reunido tribus, había impuesto leyes, había trazado límites donde nunca habían existido, y por un tiempo había tenido éxito. Pero la estepa no acepta dueños, nunca lo hizo, nunca lo hará. Y aquel rey desapareció. No en batalla, no en traición, simplemente dejó de existir, como si la tierra misma lo hubiera reclamado,
como si el mundo hubiera corregido un error. Arpoxai abrió los ojos. La figura en la sombra era él, o lo que quedaba de él. «No es la sombra la que despierta», susurró. Nadie respondió, pero todos escucharon. «Es lo que ella guarda». El significado de esas palabras se asentó lentamente, como una verdad que nadie quería aceptar. La sombra no era un enemigo, no era una fuerza, era un lugar, un límite. Y lo que cruzaba ese límite no regresaba igual. El pulso volvió a resonar, más fuerte, más cercano, y esta vez sincronizado. Los pasos detrás de ellos se detuvieron. El grupo entero sintió el cambio. El aire se volvió más pesado, el tiempo más lento. Arpoxai levantó la mano. Todos se detuvieron, no por miedo, sino porque algo en el mundo les decía que moverse ya no tenía sentido. Y entonces las figuras comenzaron a rodearlos, no corriendo, no atacando, simplemente apareciendo, una a una, desde la oscuridad, desde los lados, desde lugares donde antes no había nada. Eran muchos, demasiados, y entre ellos, rostros conocidos. Hombres que habían desaparecido días antes, otros que nadie recordaba haber visto desaparecer. Eso fue lo más inquietante, porque significaba que no todos habían sido testigos. Algunos habían sido tomados sin que nadie lo notara. Una de las mujeres dejó escapar un gemido ahogado. Un niño comenzó a llorar en silencio. Pero no hubo gritos, porque el miedo había superado ese punto. Ya no era terror, era comprensión. Arpoxai dio un paso adelante, no hacia la huida, sino hacia el centro, hacia la dirección donde la sombra era más densa, más viva. Los guerreros lo miraron, nadie lo detuvo, porque todos sabían. Si alguien debía enfrentarlo, era él, el líder, el que aún podía decidir. Caminó, cada paso pesado no por el suelo, sino por el peso de lo que significaba. Las figuras no lo detuvieron, se abrieron, como si lo reconocieran, como si lo esperaran, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la sombra cambió, no en forma, sino en profundidad, como si se abriera, como si invitara. El rostro dentro de ella lo observó, no con ojos, pero con intención, y en ese instante, Arpoxai comprendió la verdad completa. No era un castigo, no era una invasión, era un equilibrio, algo que existía desde antes de los hombres, algo que corregía lo que no debía ser. Y los escitas habían cambiado, se habían extendido, habían empezado a dejar de moverse como antes, a pensar en quedarse, a marcar, a poseer. Pequeños cambios, pero suficientes. La estepa no los destruía, los absorbía, los convertía en parte de sí misma, en memoria, en advertencia. Arpoxai dio un último paso y se detuvo justo en el borde. El pulso se hizo uno con su corazón. El mundo desapareció por un instante y en ese vacío tuvo una elección: volver o cruzar. Detrás de él, su gente esperaba, no con esperanza, sino con aceptación, porque entendían que lo que decidiera definiría lo que quedaría de ellos. El viento no soplaba, el tiempo no avanzaba, y la sombra esperaba. El borde no era una línea, no había separación clara entre lo que era el mundo y lo que no lo era. Era una sensación, un punto en el que el aire dejaba de sentirse como aire, donde el sonido ya no viajaba igual, donde el propio pensamiento parecía volverse más lento, más pesado, como si tuviera que atravesar algo invisible. Arpoxai permanecía allí, inmóvil, no por duda, sino porque entendía que cualquier movimiento sería definitivo. Detrás de él, su gente contenía la respiración. Nadie gritó su nombre, nadie pidió que regresara, porque todos sabían que ese momento no pertenecía a ellos. Pertenecía a algo más antiguo, más profundo, más inevitable.
El pulso se detuvo. Por primera vez desde que había comenzado, el latido que atravesaba la tierra desapareció. Y en ese silencio absoluto, la sombra reaccionó. No con movimiento, sino con presencia. Se intensificó, se volvió más densa, como si reconociera la decisión que estaba a punto de tomarse. El rostro dentro de ella cambió, no en forma, sino en claridad. Ahora era más visible, más cercano, y en sus rasgos había algo nuevo. No solo memoria, sino intención. Arpoxai dio un paso, no hacia adelante, sino hacia un lado. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para romper el equilibrio. Un murmullo recorrió a los escitas, no de alivio, ni de miedo, sino de desconcierto, porque no había cruzado, pero tampoco había retrocedido. Había rechazado, no la sombra, sino la elección. Y en ese instante, el mundo respondió. El pulso regresó, pero no igual, más violento, más irregular, como si algo dentro de la sombra se agitara. Las figuras que los rodeaban se tensaron. Sus movimientos, antes lentos y vacíos, se volvieron erráticos, inestables. Algunas comenzaron a temblar, otras se detuvieron por completo, como si una fuerza invisible tirara de ellas en direcciones opuestas. El equilibrio se había roto. Arpoxai giró, miró a su gente, y por primera vez desde que todo había comenzado, habló con urgencia. Ahora, no explicó, no ordenó más, no hacía falta. Los escitas se movieron, no en retirada desorganizada, sino con una velocidad que nacía del instinto puro. Carros girando, caballos lanzándose hacia adelante, cuerpos moviéndose como uno solo, como si por un instante hubieran recordado quiénes eran. El viento regresó, débil al principio, luego más fuerte, arrastrando polvo, arrastrando sonido, arrastrando vida, y con él, la estepa, la verdadera, no la que había sido alterada, no la que había sido tocada, sino la que existía más allá de todo eso. Arpoxai montó de un salto, no miró atrás, pero lo sintió. La sombra no los seguía, no de la misma manera. Se contraía, no desaparecía, pero se retraía, como si hubiera perdido algo, o como si hubiera sido negada. Las figuras quedaron atrás, algunas inmóviles, otras colapsando, otras simplemente desapareciendo en el mismo vacío del que habían surgido. El grupo avanzó durante horas, sin detenerse, sin hablar, hasta que el cielo cambió. Primero fue un tono más claro, luego una grieta en la oscuridad, y finalmente el sol, débil, lejano, pero presente. Nadie celebró, nadie lloró, pero algo dentro de todos se soltó. No estaban a salvo, aún no, pero habían salido, habían cruzado algo y regresado. Arpoxai detuvo su caballo en lo alto de una colina. Observó el horizonte. La sombra ya no estaba, pero él sabía que no había desaparecido. Solo había vuelto a donde pertenecía, esperando, siempre esperando. Uno de los guerreros se acercó. ¿Terminó? Arpoxai no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la estepa, buscando, sintiendo, recordando. No, dijo finalmente, y su voz no tenía miedo, tenía certeza. Solo aprendió. El viento sopló. Fuerte esta vez, libre, como antes, pero diferente, porque ahora ellos también lo eran, y en algún lugar, más allá de lo visible, la sombra latía, no con fuerza, no con urgencia, sino con paciencia, porque sabía que los hombres siempre olvidan, y cuando lo hacen, vuelven a cruzar límites que no deberían, y entonces ella vuelve a despertar. El viento volvió, no como antes, no con la misma inocencia. Ahora llevaba consigo algo más. Memoria. La tribu avanzaba lentamente, como si cada paso fuera una confirmación de que el mundo seguía existiendo. El sonido de las ruedas, el resoplido de los caballos, incluso el murmullo bajo de las voces.
Todo parecía extraño, como si perteneciera a otra vida. Habían salido. Pero no eran los mismos. Arpoxai no habló durante mucho tiempo. Cabalgaba al frente, su mirada fija en el horizonte, pero no buscaba nada visible. Observaba algo más profundo, algo que ya no podía ignorar. Porque lo que habían visto no podía olvidarse. Y sin embargo, sabía que sería olvidado. Siempre ocurría así. La estepa guardaba secretos, pero los hombres no. Los hombres seguían adelante. Vivían, morían, y lo que no comprendían se convertía en historia, luego en mito, y finalmente en silencio. Uno de los jóvenes, uno de los pocos que no había sido tocado por la sombra ni por sus ecos, se acercó con cautela. ¿Qué era? La pregunta era simple, pero el peso no lo era. Arpoxai tardó en responder, no porque no supiera, sino porque sabía demasiado. No era algo que viniera, dijo finalmente. El joven frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Arpoxai desvió la mirada hacia la tierra. Era algo que siempre estuvo. El silencio se instaló entre ellos. El joven no insistió, no porque estuviera satisfecho, sino porque algo dentro de él entendía que no había respuesta completa. Solo fragmentos, verdades incompletas, como piezas de algo demasiado grande para ser visto entero. Esa noche, el campamento se formó en un lugar alto, donde el viento corría libre y la visibilidad era clara en todas direcciones. No por costumbre, sino por necesidad. Los escitas ya no confiaban en lo que no podían ver. Las hogueras ardían de forma normal. Las llamas danzaban. El viento las movía, y ese simple detalle era suficiente para tranquilizar, pero no completamente, porque ahora sabían que lo normal podía romperse, en cualquier momento. El anciano se acercó a Arpoxai mientras observaban el fuego. «Elegiste no cruzar». No era una pregunta, era una constatación. Arpoxai asintió. «No era mi lugar». El anciano lo miró largo rato. «Y sin embargo, te eligió». Esa vez, Arpoxai no respondió, porque sabía que era cierto. Algo en la sombra había reaccionado a él, no como a los otros, no como a los que fueron absorbidos, sino como a alguien que podía decidir. Y eso era lo más peligroso, porque significaba que el límite no era fijo, que podía ser desafiado, que podía cambiar. «Volverá», dijo el anciano finalmente. Arpoxai levantó la mirada. «Sí. No en nuestra vida. No. Pero volverá». El fuego crepitó, el viento sopló, la noche avanzó, y por primera vez desde lo ocurrido, Arpoxai sintió algo cercano a la calma. No paz, no seguridad, pero sí claridad. Sabía lo que debía hacerse. No podía detener aquello, no podía destruirlo, pero podía hacer algo más importante. Podía recordar y enseñar a recordar. A la mañana siguiente, reunió a la tribu, no como un líder que da órdenes, sino como alguien que transmite algo que no puede perderse. «Escuchad». Las voces cesaron, las miradas se centraron en él. «La estepa no es nuestra». Un murmullo leve, no de desacuerdo, sino de incomodidad. Nunca lo fue. Sus palabras eran firmes. «Nos movemos sobre ella, vivimos en ella, pero no la poseemos». Los más jóvenes bajaron la mirada, los más viejos asintieron lentamente. «Y hay lugares», continuó, «donde no debemos ir». El silencio se volvió absoluto. No porque no podamos, sino porque no debemos. Nadie preguntó dónde, porque todos lo sabían, no con mapas, no con direcciones, sino con una sensación, una memoria que ahora existía en todos ellos. «Si olvidamos esto», dijo, «volverá». El viento sopló con fuerza, como si escuchara, como si confirmara. La tribu no respondió con palabras, pero algo cambió en su forma de moverse.
en su forma de mirar la tierra, en su forma de existir, porque ahora sabían que la estepa no solo era libertad, también era límite, y respetarlo era la única forma de sobrevivir. Arpóksai volvió a montar. El viaje continuó, como siempre, como debía ser, pero en algún lugar muy lejos, más allá de lo que los ojos podían alcanzar. La sombra permanecía, no dormida, no despierta, sino consciente, y en su interior, el eco de una decisión, una que no había terminado, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había llegado al borde y había regresado. El viaje continuó, no como antes, nunca como antes. La tribu de Arpóksai avanzaba a través de la estepa con una precisión nueva, casi ritual. Ya no era solo movimiento por necesidad o por costumbre. Era cuidado. Cada colina era observada. Cada cambio en el viento era interpretado. Cada silencio era escuchado con atención. Porque ahora sabían que la estepa tenía capas, y no todas eran visibles. Los días pasaron, luego semanas. El cielo volvió a ser claro, las noches recuperaron sus estrellas, y el mundo, en apariencia, regresó a su forma habitual. Las huellas de la tormenta desaparecieron. Los ríos volvieron a sus cauces. Los animales regresaron. Todo parecía normal. Pero la normalidad ya no significaba seguridad. Los niños comenzaron a jugar otra vez. Las mujeres retomaron sus tareas sin mirar constantemente el horizonte. Los guerreros, aunque aún atentos, relajaron ligeramente la tensión en sus hombros. Solo ligeramente, porque algo había cambiado en ellos de forma permanente. Una conciencia, un límite invisible que ahora sentían incluso cuando no lo veían. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía la estepa de tonos dorados, uno de los exploradores regresó con rapidez. No con miedo, pero sí con urgencia. Hay otros. La frase volvió. Pero esta vez era distinta. Arpóksai se giró lentamente. ¿Cuántos? Pocos, pero armados. ¿Los mismos? El explorador negó. No, eso fue suficiente. Los guerreros montaron, no para huir, no esta vez, sino para observar. Se acercaron con cautela, usando las ondulaciones del terreno como cobertura, moviéndose como siempre lo habían hecho, invisibles, silenciosos, pacientes. Y entonces los vieron. No eran como los anteriores, no eran sombras, no eran figuras vacías, eran hombres, pero no escitas. Sus ropas eran distintas, sus armas más pesadas, sus movimientos más rígidos. No eran jinetes de la estepa, eran hombres que habían llegado a ella. Y eso los hacía vulnerables. Pero no eran un ejército. No aún. Eran exploradores, buscaban, medían, observaban. Arpóksai los estudió en silencio. Algo en ellos le resultaba inquietante. No por lo que eran, sino por lo que hacían. Se detenían en ciertos puntos, miraban el suelo, trazaban marcas. Y esas marcas eran demasiado precisas, demasiado intencionales. Uno de los guerreros escitas frunció el ceño. ¿Qué hacen? Arpóksai no respondió de inmediato, porque ya lo había visto antes. No exactamente igual, pero lo suficiente. Intentan encontrarlo. El silencio cayó entre ellos. ¿La sombra?, preguntó otro. Arpóksai negó lentamente. No, su mirada se endureció. Intentan encontrar el lugar donde empieza. Esa diferencia era todo. Los hombres que habían visto antes no buscaban. Ellos ya sabían. Pero estos estaban aprendiendo. Y eso era más peligroso, porque significaba que el conocimiento no estaba perdido, solo oculto. Uno de los exploradores extraños se arrodilló, tocó el suelo, observó algo invisible para los demás. Luego señaló. Los otros asintieron y comenzaron a moverse en esa dirección. Arpóksai sintió una presión en el pecho.
no la de la sombra, sino algo más humano, más cercano. Si encuentran el lugar... No terminó la frase. No hacía falta. Todos entendieron. No podemos dejar que lo hagan, dijo uno de los guerreros. El tono no era impulsivo. Era firme. Arpoxai lo miró. Largo. Y por primera vez desde el borde, dudó. No por miedo, sino por conocimiento. Porque intervenir significaba alterar el equilibrio otra vez. Pero no intervenir. Significaba permitir algo peor. Cerró los ojos un instante. Y esta vez no vio la sombra. Vio a su gente, a los que había perdido, a los que aún vivían, a los que vendrían. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. Los detenemos, no con furia, no con caos, sino como los escitas sabían hacerlo. Rápido, preciso, invisible. Los jinetes se dispersaron. El viento los cubrió, y en pocos instantes desaparecieron. Los exploradores extranjeros no tuvieron tiempo de reaccionar. Las flechas llegaron primero, silenciosas, certeras. Uno cayó, luego otro. Los restantes intentaron formar defensa, demasiado tarde, porque el enemigo que no puedes ver, no puedes enfrentarlo. En cuestión de momentos, todo terminó. El silencio volvió. Arpoxai descendió de su caballo. Se acercó al lugar donde habían estado trabajando. Observó las marcas, las tocó, y su expresión se volvió grave. No eran simples trazos, eran intentos. Intentos de replicar algo que no comprendían del todo. Pero estaban cerca, demasiado cerca. Borró las marcas con su pie, luego miró a su gente. Esto no debe repetirse. El viento sopló. Fuerte, como si respondiera, como si estuviera de acuerdo. Y en la distancia, muy lejos, algo pareció moverse. No una sombra completa, no un despertar, solo una reacción. Como si aquello también hubiera notado que no todos los hombres olvidaban. El viento no borró las huellas de inmediato. Las marcas en la tierra, aquellas que los hombres extraños habían trazado con precisión inquietante, desaparecieron bajo los pies de Arpoxai. Pero no de su mente. Permanecieron. Como una advertencia, como una señal de que algo había cambiado más allá de lo visible. La tribu retomó el movimiento, pero esta vez el ritmo era distinto. No era solo cautela, era vigilancia constante. Los exploradores ya no se alejaban tanto. Los guerreros no se relajaban ni siquiera durante el descanso. Porque ahora no solo temían lo que venía de la sombra. Temían a los hombres. A aquellos que buscaban, a aquellos que aprendían, y eso era nuevo. Durante días no encontraron más señales, ni rastros, ni enemigos, ni sombras. Solo la estepa, amplia, silenciosa, indiferente. Pero ese silencio ya no tranquilizaba, porque sabían que el peligro no siempre dejaba huellas. Una mañana, antes del amanecer, algo cambió. No en la tierra, no en el cielo, sino en el aire. Un olor. Débil, casi imperceptible, pero suficiente. Arpoxai lo sintió primero, luego los caballos, luego los demás. No era el olor de la lluvia, ni de la muerte. Era algo seco, antiguo, como piedra quemada, como ceniza olvidada. Deteneos. La tribu se detuvo. El silencio volvió a caer. Pero no era el mismo. Había tensión, expectativa. Algo estaba cerca. Uno de los exploradores regresó corriendo. No montado, corriendo. Eso nunca ocurría. No están muertos. Las palabras salieron entrecortadas, confusas. ¿Quién es?, preguntó un guerrero. El explorador negó con la cabeza, como si ni siquiera pudiera formular la respuesta correctamente. Los hombres... los de antes. Un murmullo recorrió el grupo. Arpoxai avanzó. Habla. El explorador tragó saliva. Los encontramos donde cayeron. ¿Y? No estaban como deberían. El silencio se tensó.
¿Qué significa eso? El hombre miró al suelo. Sus cuerpos siguen allí. ¿Y? Pero algo más, también. El aire pareció volverse más pesado. Muéstrame. No fue una orden, fue una necesidad. Un pequeño grupo partió. Rápido, sin carros, solo jinetes, siguiendo al explorador. El viaje fue corto, demasiado corto. Y cuando llegaron, lo entendieron. Los cuerpos estaban allí, donde habían caído, inertes, sin vida. Pero de ellos salían sombras. No completas, no formadas, pero visibles. Como si algo intentara desprenderse. Como si la muerte ya no fuera el final. Uno de los guerreros retrocedió un paso. Esto no es natural, no lo era. Las figuras no se movían como las otras, no caminaban, no observaban, solo emergían, lentas, incompletas, como si el proceso aún no estuviera terminado. Arpoxai descendió de su caballo, se acercó, cada paso medido, cada respiración controlada. Se arrodilló junto a uno de los cuerpos. Lo observó. Luego miró la sombra que emergía de él. No la tocó. No esta vez, porque ya había aprendido. No cruzaron. Su voz fue baja, pero firme. Pero estuvieron cerca. Los demás lo miraron. ¿Y eso qué significa?, preguntó uno. Arpoxai se levantó lentamente. Que el límite ya no está donde estaba. El viento sopló débilmente, arrastrando el olor de ceniza. Se está moviendo. Esa idea, esa posibilidad, era peor que todo lo anterior, porque significaba que no había un lugar seguro. No completamente. Uno de los guerreros apretó los puños. Entonces debemos alejarnos más. Arpoxai negó. No es cuestión de distancia. El silencio cayó. Es cuestión de entender. Pero esa palabra ya no ofrecía consuelo. Porque entender algo así no garantizaba sobrevivir. Las sombras continuaban emergiendo. Lentas, persistentes, inevitablemente. No podemos dejarlos así, dijo uno. No era compasión, era miedo. Miedo a lo que podrían convertirse. Arpoxai asintió. No. Tomó una antorcha. La encendió. El fuego danzó. Normal. Por ahora. Se acercó al cuerpo. Dudó un instante. No por miedo, sino por respeto. Luego lo prendió. Las llamas envolvieron el cadáver. Y por un momento, la sombra reaccionó. Se agitó. Se distorsionó. Como si sintiera. Como si resistiera. Pero no gritó. No huyó. No luchó. Simplemente se disipó. El fuego consumió el cuerpo lentamente. Los demás hicieron lo mismo, uno por uno, hasta que no quedó nada. Solo ceniza y silencio. Arpoxai observó el último rastro desaparecer. Esto los detiene. No completamente, pero lo suficiente. Los guerreros asintieron, no con alivio, sino con determinación. Porque ahora tenían algo, una forma, pequeña, limitada, pero real. El viento sopló con más fuerza, arrastrando la ceniza, dispersándola, llevándola lejos. Pero en algún lugar, muy lejos, algo volvió a reaccionar. No con fuerza, no con ira, sino con interés. Como si aquello también estuviera aprendiendo. Y esta vez, no solo de los errores de los hombres, sino de sus intentos de resistir. El fuego dejó algo atrás. No solo ceniza. No solo el olor seco que el viento arrastraba sin descanso. Dejó una sensación. Como si algo hubiera sido interrumpido. Como si el proceso no hubiera terminado. La tribu continuó su marcha, pero ahora había un nuevo peso en cada decisión. Ya no se trataba solo de evitar la sombra o de huir de lo desconocido. Ahora sabían que incluso la muerte había cambiado. Que morir ya no garantizaba desaparecer. Y eso alteraba todo. Los días siguientes fueron más tensos. Cada vez que alguien caía, por enfermedad, por accidente, por debilidad, no había ritual, no había despedida prolongada. Había fuego, siempre fuego.
rápido, decidido, sin dudas. No por falta de respeto, sino por necesidad. Los ancianos no protestaron, los guerreros no cuestionaron, incluso los más jóvenes. Aceptaron, porque todos habían visto lo suficiente. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a cubrirse de nubes ligeras y el viento traía un frío anticipado, uno de los grupos de exploración regresó con algo distinto. No traían enemigos, no traían advertencias, traían un lugar. «Debes verlo», dijo el líder del grupo. Arpoxai no preguntó, simplemente montó. Un pequeño grupo lo acompañó. Avanzaron durante horas, cruzando terreno irregular, zonas donde la hierba era más baja, más áspera, como si la tierra misma hubiera sido desgastada. Y entonces llegaron. No era un valle, no era una colina, era un vacío. Un espacio donde la estepa se interrumpía sin razón aparente. La tierra allí era distinta, más oscura, más compacta, sin vegetación, sin vida. Pero no estaba quemada. No había señales de fuego, no había rastros de tormenta. Era como si ese lugar nunca hubiera estado vivo. Arpoxai descendió lentamente. Cada paso hacia el centro del lugar era pesado, no por el suelo, sino por la sensación. El aire era denso, difícil de respirar, no por falta de oxígeno, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrarse. Uno de los exploradores señaló: aquí, en el centro del vacío, había una marca, no como las de los hombres que habían matado, no imitada, no incompleta, era perfecta, una línea oscura profundamente grabada en la tierra, formando una figura que parecía moverse si se la observaba demasiado tiempo. Arpoxai no se arrodilló, no la tocó. Había aprendido, pero la observó. Y en ese instante sintió el pulso. No fuerte, no dominante, pero presente, débil, pero claro. «Esto es uno de los puntos», dijo finalmente. «¿Puntos?», preguntó uno de los guerreros. Arpoxai asintió. «No hay un solo lugar». El silencio se volvió más pesado. «Hay muchos». La idea cayó como una piedra en el agua, extendiendo ondas invisibles. «Entonces», murmuró otro, «no podemos evitarlos todos». Arpoxai levantó la mirada, observó el horizonte, luego el cielo, luego la tierra bajo sus pies. No, esa verdad no tenía consuelo. «Pero podemos reconocerlos. Eso... sí. Eso era algo, y alejarnos antes de que sea tarde». El viento sopló, débil, pero suficiente para mover una pequeña cantidad de polvo sobre la marca. Por un instante, la línea pareció desaparecer. Luego volvió a aparecer, como si no pudiera ser borrada, como si no perteneciera completamente a ese mundo. Uno de los guerreros dio un paso atrás. «Esto se está extendiendo». Arpoxai no respondió, pero lo sabía, lo sentía. No era una invasión, no era una expansión agresiva. Era más sutil, más lento, más inevitable, como el paso del tiempo. «Debemos enseñar esto», dijo finalmente. «A todos». El tono no admitía duda. «A cada tribu, a cada clan, a cualquiera que escuche». Los demás lo miraron, algunos con determinación, otros con incertidumbre, porque sabían que no todos escucharían, no todos creerían, y algunos intentarían usarlo. Esa era la verdadera amenaza, no la sombra, sino los hombres que querían entenderla demasiado. Arpoxai dio un paso atrás, se giró. «Nos vamos». No había nada más que hacer allí, nada que ganar, nada que cambiar. Pero al alejarse, sintió algo, no en el suelo, no en el aire, sino en sí mismo, como si algo lo observara, no con intención de atacar, ni de atraer, sino de recordar, y en algún lugar, invisible, más allá de todo lo que podía verse. La red comenzaba a formarse, no como un tejido físico, sino como un patrón, puntos conectados por algo que no necesitaba ser visible. Y en el centro de ese patrón, la misma presencia,
esperando, no con prisa, no con hambre, sino con paciencia absoluta, porque sabía que los hombres siempre se acercan. Y esta vez, algunos ya habían comenzado a buscarla. El viento comenzó a cambiar otra vez. No fue inmediato, no fue violento, pero algo en su dirección, en su temperatura, en su forma de recorrer la estepa, era distinto. Ya no era libre del todo. Había momentos en los que se detenía sin razón, como si encontrara resistencia en algo invisible. La tribu lo sentía, no como una amenaza directa, sino como una advertencia constante. Arphoxai no necesitaba confirmación. Lo comprendió en cuanto abandonaron aquel lugar vacío. Aquella marca no era un accidente, no era un punto aislado, era parte de algo mayor. Y ese algo estaba creciendo. Los días siguientes no trajeron descanso. Al contrario, cada vez que los exploradores regresaban, lo hacían con el mismo patrón de información. Otro lugar, otra marca, más cerca, no siempre iguales. Algunas eran más pequeñas, otras apenas visibles, pero todas compartían algo, el mismo pulso, débil, pero constante. La red comenzaba a revelarse, no en forma completa, nunca completa, pero lo suficiente para entender. No eran puntos aleatorios, no estaban dispersos sin sentido. Seguían una lógica, una estructura, una intención. Una noche, mientras el campamento descansaba en una zona elevada, protegida por la forma natural del terreno, Arphoxai reunió a los exploradores. No a todos, solo a los que habían visto más, a los que podían entender sin necesidad de demasiadas palabras. En el suelo, con un palo, comenzó a trazar. No símbolos, no marcas como las de la sombra, sino un mapa, imperfecto, incompleto, pero revelador. Aquí, dijo señalando uno de los puntos, encontramos el primero. Dibujó otro. Aquí, el segundo, otro más. Y aquí, los hombres observaban en silencio. Poco a poco, la figura comenzó a tomar forma. No era una línea, no era un círculo, era algo intermedio, algo que no parecía diseñado por manos humanas. Uno de los exploradores frunció el ceño. «Esto conecta». Arphoxai asintió. «Sí», otro señaló. «Pero no todos están unidos». «Aún no», respondió Arphoxai. El silencio se volvió más pesado. «¿Y cuando lo estén?» Nadie respondió, porque la respuesta no necesitaba palabras. Arphoxai clavó el palo en el centro del dibujo. «Aquí». Todos miraron. No había una marca allí. No habían estado en ese lugar. Pero aún así, se sentía. «Esto es lo que buscan», dijo. «Y lo que debemos evitar». Uno de los hombres apretó los dientes. «¿Y si alguien llega primero?» Arphoxai levantó la mirada. «Entonces, no será la sombra la que cambie». Esa idea fue peor que cualquier otra, porque implicaba algo nuevo, algo aún más peligroso. Que el equilibrio podía ser alterado, no solo por la existencia de la sombra, sino por la voluntad de los hombres. El fuego crepitó suavemente. El viento pasó entre ellos, y por un instante pareció detenerse justo sobre el dibujo, como si reconociera la forma, como si la recordara. Al amanecer, la tribu no continuó su camino habitual. Cambió de dirección, no siguiendo rutas conocidas, no buscando pastos o agua, sino evitando, siempre evitando. Pero incluso eso comenzaba a fallar, porque cada día los puntos estaban más cerca, no físicamente, sino en presencia, en sensación, en inevitabilidad. Una tarde, uno de los niños señaló el horizonte. Allí, no con miedo, sino con curiosidad. Los adultos siguieron su mirada, y la vieron. No una sombra completa, no una forma definida, pero sí una distorsión. El aire parecía doblarse, la luz comportarse de forma extraña, como si el mundo mismo
no estuviera completamente estable en ese lugar. Arpoxai no dio orden. No era necesario. Todos entendieron, giraron, se alejaron. Pero esta vez no fue suficiente, porque la distorsión no quedó atrás. Se desplazó, lentamente, sin forma clara, pero moviéndose, adaptándose, aprendiendo. El viento se detuvo por completo. Otra vez. El silencio cayó. Otra vez. Y en ese silencio, una certeza se formó en la mente de Arpoxai. No estaban evitando la red. Ya estaban dentro de ella. No completamente, no aún, pero lo suficiente para que ella comenzara a reaccionar a ellos. Se detuvo, giró lentamente, miró a su gente, y por primera vez desde que todo comenzó, no tuvo una respuesta inmediata, no una estrategia, no una dirección clara, solo una verdad. Ya no basta con huir. Las palabras pesaron. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó uno. Arpoxai observó el horizonte, la distorsión, el cielo, la tierra y, finalmente, a su gente. Debemos romperla. El silencio se volvió absoluto, porque esa idea era más peligrosa que todo lo anterior. No evitar, no sobrevivir, sino intervenir, directamente, contra algo que no comprendían. El viento no respondió, la estepa no reaccionó. Pero en lo profundo, muy profundo, algo cambió. No con violencia, no con urgencia, sino con atención. Como si por primera vez la red no solo estuviera creciendo, sino escuchando. Romperla. La palabra no desapareció con el viento. Quedó suspendida en el aire, pesada, incómoda, como algo que no debía haber sido pronunciado. Los escitas no eran un pueblo que desafiara lo invisible. Sobrevivían porque sabían cuándo moverse, cuándo retirarse, cuándo no tocar lo que no comprendían. Pero ahora, eso ya no bastaba. Arpoxai no repitió la orden. No hacía falta. Todos la habían escuchado. Todos la habían entendido. Y en el fondo, todos sabían que era cierto. La red no se detenía, no retrocedía, no olvidaba. Y si ellos solo huían, eventualmente no quedaría lugar al que ir. Esa noche, el campamento no se formó como siempre. No hubo círculo perfecto. No hubo distribución habitual. Se reunieron más cerca, más juntos, como si por primera vez la cercanía fuera una forma de defensa. Arpoxai no durmió. Tampoco los más antiguos. Se sentaron alrededor de un fuego pequeño, apenas visible, sus rostros iluminados por una luz inestable que parecía luchar por mantenerse viva. «Romperla», repitió uno de los guerreros en voz baja. No era una pregunta, era una carga. «No podemos destruirla», dijo otro. «No», Arpoxai habló sin levantar la mirada. «Pero podemos interrumpirla». El anciano lo observó. «Como con el fuego». Arpoxai asintió. Sí, el recuerdo de las sombras disipándose entre las llamas no había sido olvidado. No era una solución completa, pero era algo. Entonces, dijo uno, debemos encontrar un punto. Uno importante. Uno que conecte con otros. Las miradas se cruzaron, y poco a poco, el plan comenzó a tomar forma. No atacar todo, no intentar comprenderlo todo, sino elegir un punto, el correcto, y romperlo. Al amanecer, la tribu se dividió otra vez. Pero esta vez no era una huida, era una estrategia. Grupos pequeños, rápidos, silenciosos, moviéndose en direcciones distintas, buscando, no cualquier marca, sino la adecuada, aquella que se sintiera diferente, más fuerte, más conectada. Arpoxai lideró uno de los grupos. No el más grande, no el más armado, sino el más atento, porque sabía que esto no se ganaba con fuerza, se ganaba con percepción. El viaje fue largo, más de lo esperado. La estepa parecía resistirse a revelar lo que ocultaba. Los días pasaron sin señales claras, solo pequeñas distorsiones,
pequeños cambios. Nada suficiente. Hasta que lo encontraron. No fue un vacío como el anterior. No fue una marca aislada. Fue un cruce. Un lugar donde la Tierra parecía dividirse en líneas sutiles, casi invisibles, que convergían en un punto central. Y en ese punto, la marca, más profunda, más oscura, más viva. El pulso allí no era débil, era claro, constante, presente. Los caballos se detuvieron antes de que se les ordenara. Los hombres descendieron sin palabras. Nadie se acercó demasiado al principio, porque todos lo sentían. Ese lugar no era como los otros, era más. Arpoxai avanzó, paso a paso, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada movimiento. No había figuras, no había sombras emergiendo, pero eso no tranquilizaba, lo hacía peor, porque significaba que aquello no necesitaba mostrarse. «Es aquí», dijo finalmente. Nadie dudó. No hacía falta. El fuego fue preparado. No como antes, no rápido, no improvisado. Esta vez, con intención. Ramas secas, aceite, todo lo que podía hacer que las llamas fueran fuertes, duraderas, estables. Arpoxai tomó la antorcha. La observó un instante. El fuego danzaba. Normal, aún. Luego la acercó a la marca. Y por un segundo, nada ocurrió. El tiempo pareció detenerse. El pulso se detuvo. El viento desapareció. Y entonces, el fuego tocó la línea. La reacción fue inmediata. No en el fuego, sino en el mundo. El suelo vibró. No como antes, más fuerte, más violento. Las líneas que convergían en el punto comenzaron a iluminarse débilmente, como si algo bajo la tierra respondiera. El aire se distorsionó, el sonido se quebró. Y por primera vez, un ruido, no un pulso, no un latido, un sonido, profundo, antiguo, como si algo sintiera. Los hombres retrocedieron, instintivamente, pero Arpoxai no. Mantuvo la antorcha, la presionó más. El fuego creció. Las llamas comenzaron a extenderse sobre la marca. No de forma natural, sino como si siguieran las líneas, como si el fuego aprendiera el camino. El suelo se agrietó, no en fragmentos, sino en patrones, siguiendo la red. Y en ese instante, la sombra reaccionó. No desde un punto, sino desde todos. En la distancia, en el horizonte, en lugares invisibles, algo cambió. El cielo se oscureció ligeramente. El viento regresó. Pero no libre, violento, inestable. La red estaba siendo tocada. Arpoxai sintió la presión, más fuerte que nunca, como si algo intentara empujarlo, detenerlo, pero no cedió. «¡Más fuego!», gritó. Los demás reaccionaron, lanzaron más ramas, más aceite. Las llamas crecieron, y con ellas, la reacción. El sonido se intensificó, el suelo tembló, y por un instante, una grieta, no en la tierra, sino en la percepción, como si el mundo se abriera. Y dentro de esa grieta, oscuridad, profunda, viva, observando. El corazón de Arpoxai golpeó con fuerza, pero no retrocedió, porque entendía que si lo hacía ahora, todo lo anterior no habría servido de nada. El fuego alcanzó el centro, y entonces todo se detuvo. El sonido, el movimiento, el viento, el tiempo, un instante, eterno, y luego la red respondió. La respuesta no fue inmediata, no como un ataque, no como una reacción impulsiva. Fue algo más profundo, más controlado, como si aquello no respondiera con emoción, sino con decisión. El instante de quietud se rompió, pero no con violencia, sino con cambio. El fuego, que hasta ese momento había crecido con fuerza, comenzó a comportarse de forma extraña. Las llamas dejaron de moverse con el viento. Se estiraron, alargándose hacia arriba, finas, tensas, como si algo invisible las sujetara. El calor desapareció, no por completo,
pero lo suficiente para que los hombres lo sintieran. Algo no está bien. No era una advertencia, era una certeza. Arpoxai no retiró la antorcha, pero sus ojos cambiaron, porque comprendió. No estaban destruyendo la red, la estaban despertando. Las líneas en el suelo, que antes solo brillaban débilmente, comenzaron a definirse con claridad. No solo donde el fuego tocaba, sino más allá. Se extendían, visibles ahora, conectándose con puntos que no podían ver. La red se mostraba. Y eso nunca era buena señal. El suelo dejó de temblar, pero no por estabilidad, sino por control, como si algo hubiera tomado el pulso del mundo y lo hubiera calmado, demasiado calmado. El viento cesó de golpe, el sonido murió. Incluso la respiración de los hombres parecía ajena, como si no perteneciera a ese lugar. Y entonces, las líneas comenzaron a moverse. No físicamente, no cambiaban de lugar, pero su forma no era fija. Se deslizaban, se reorganizaban, como si aquello que habían encendido estuviera pensando. Uno de los guerreros retrocedió. No es como antes, no lo era. Antes la sombra reaccionaba, ahora actuaba. Arpoxai sintió la presión en su pecho, más fuerte que nunca, pero no como amenaza, como atención, directa, clara, personal. La grieta volvió a aparecer, no como antes, más estable, más abierta, y esta vez algo salió de ella. No una figura completa, no un cuerpo, sino una forma, alta, oscura, definida por ausencia, pero con límites, con intención. Los hombres no se movieron, no por valentía, sino porque no podían, no porque algo los detuviera físicamente, sino porque el mundo ya no respondía como debía. La forma avanzó un paso, no tocó el suelo, no dejó huella, pero su presencia pesaba. Y cuando se detuvo frente a Arpoxai, el pulso volvió, no en la tierra, en él. Su corazón latía al mismo ritmo que aquello, sin que pudiera evitarlo, sin que pudiera resistirse, y en ese instante comprendió algo más. No era la red lo que estaban rompiendo, era el límite, y el límite no estaba diseñado para ser roto, sino para ser mantenido. La forma no habló, no tenía voz, pero algo pasó entre ellos. No palabras, no imágenes claras, sino comprensión, directa, abrumadora. Los escitas no eran enemigos, no eran invasores, eran parte de un equilibrio que habían olvidado. Y al intentar romperlo, habían llamado la atención de algo que no podía ignorarlos. El fuego comenzó a apagarse, no consumido, sino absorbido. Las llamas se redujeron, desapareciendo sin humo, sin ceniza, como si nunca hubieran existido. Las líneas en el suelo dejaron de brillar, pero no desaparecieron, solo se ocultaron otra vez. La forma permaneció, frente a Arpoxai, esperando, no un ataque, no una rendición, sino una decisión. Y esta vez no era como antes, no había dos caminos claros, no cruzar o regresar. Ahora había algo más, aceptar o insistir. Arpoxai respiró, lentamente, por primera vez desde que todo comenzó. Sintió miedo real, no por su vida, sino por lo que podría ocurrir si elegía mal. Detrás de él su gente no se movía, no hablaba, pero todos sabían que ese momento era más importante que cualquier batalla. El viento no soplaba, el mundo no avanzaba, y la presencia esperaba. Arpoxai cerró los ojos, no para escapar, sino para entender, y en esa oscuridad recordó todo: la estepa, el movimiento, la libertad, el no poseer, el no quedarse, el no marcar. Abrió los ojos y bajó la antorcha, no como derrota, sino como reconocimiento. No podían romperla, porque nunca fue algo que debiera romperse. La forma reaccionó, no con movimiento, sino con ausencia. Comenzó a desvanecerse. No rápido, no completamente, pero suficiente.
La presión disminuyó. El pulso se desaceleró. El mundo regresó. El viento volvió. Débil, pero real. Los hombres respiraron. Por primera vez en lo que parecía una eternidad. Arpóxai dio un paso atrás, luego otro, sin apartar la mirada. La grieta se cerró, las líneas desaparecieron, y el lugar volvió a ser solo tierra, pero no normal, nunca más. El grupo permaneció en silencio. Nadie habló, nadie preguntó, porque todos sabían que habían estado más cerca que nunca, no de la muerte, sino de algo peor, de alterar algo que no debía ser alterado. Arpóxai finalmente se giró. Nos vamos. Su voz era firme, pero distinta, más pesada, más consciente. Montó y, sin mirar atrás, comenzaron a alejarse. Pero esta vez, no como antes, no huyendo, no buscando, sino entendiendo. Porque ahora sabían que no eran ellos quienes recorrían la estepa, sino la estepa, la que decidía hasta dónde podían llegar. El viento no volvió a ser el mismo. Seguía recorriendo la estepa, sí, pero ahora llevaba consigo algo más que polvo y olor a hierba seca. Llevaba memoria, llevaba advertencia, llevaba el eco de algo que había ocurrido y que no debía repetirse. La tribu avanzaba, como siempre, como debía ser, pero en cada movimiento había un cambio sutil, irreversible. Ya no cruzaban la tierra sin pensar. Ya no elegían rutas solo por agua o pastos. Ahora escuchaban. Escuchaban el aire, la tierra, el silencio. Porque habían aprendido. No con palabras, no con historias, sino con experiencia. Y eso no se olvidaba fácilmente. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en estaciones. El cielo volvió a su ciclo natural. Las lluvias llegaron y se fueron. El frío del invierno cubrió la estepa y luego cedió ante el calor del sol. Y con el tiempo, la intensidad del recuerdo comenzó a desvanecerse. No completamente, pero lo suficiente. Los niños crecieron. Los más jóvenes se convirtieron en guerreros. Los relatos comenzaron a contarse. Primero como advertencias, luego como historias. Y poco a poco, como algo más, algo entre mito y verdad. Arpóxai envejeció, no de golpe, sino como la tierra, lentamente, con dignidad. Su mirada no perdió fuerza, pero sí ganó peso, el peso de saber, de haber visto algo que otros solo escucharían en palabras. Una noche, bajo un cielo limpio, lleno de estrellas que parecían más lejanas que antes, se sentó junto al fuego. No en el centro, sino ligeramente apartado, como alguien que ya no necesita estar en medio para ser escuchado. Un joven se acercó, no uno cualquiera, uno que observaba, que escuchaba, que preguntaba menos, pero entendía más. «Cuéntamelo otra vez». Arpóxai lo miró, no con cansancio, sino con cuidado. «No es algo que deba contarse como historia». El joven asintió. «Entonces, enséñamelo». El silencio se instaló. El fuego crepitó. El viento pasó entre ellos, y por un momento, todo se alineó, como si la estepa misma escuchara. Arpóxai habló, no como antes, no con detalles, no con imágenes, sino con esencia. No todo lo que existe quiere ser encontrado. El joven no interrumpió. Y no todo lo que puede tocarse debe ser tocado. El fuego lanzó una chispa. El viento la llevó. La estepa no es solo lo que ves. Es también lo que decide no mostrarse. El joven bajó la mirada. No por sumisión, sino por comprensión. ¿Y si alguien no escucha? Arpóxai observó las estrellas. Largo, profundo. Entonces, la estepa le enseñará. No había dureza en sus palabras. Solo verdad. El tiempo siguió su curso, como siempre, como debía ser. Y un día, Arpóxai no despertó. No hubo sombra, no hubo pulso, no hubo señal, solo silencio. Su cuerpo fue preparado. Y como ya era costumbre, el fuego lo recibió. No como destrucción,
sino como protección, como cierre, como respeto. La tribu no lloró en voz alta, pero el viento sopló más fuerte ese día, como si llevara su nombre, como si lo integrara, como si lo convirtiera en parte de algo más grande. Los años pasaron. La historia cambió, se fragmentó, se transformó. Algunos la creyeron, otros no. Algunos la respetaron, otros la ignoraron. Y en algún lugar, muy lejos, un grupo de hombres trazaba marcas en la tierra. No escitas, no aún, pero curiosos, ambiciosos, convencidos de que podían entender, de que podían controlar, de que podían llegar más allá. El viento sopló, la tierra permaneció, el cielo observó. Y bajo todo eso, inmóvil, paciente, la red seguía allí, no rota, no vencida, solo intacta, esperando, porque sabía que el tiempo no es enemigo, es aliado, y que los hombres siempre regresan, siempre olvidan, siempre cruzan, y cuando lo hacen, el límite vuelve a formarse, la sombra vuelve a latir, y la estepa recuerda, siempre recuerda.